Okay. Hi, everybody. Apresico. Hola a todos, aquí estamos en el Congreso de APRESID. Yo soy Lucas, egresado de la Universidad de Rosario, en Argentina. Hoy tenemos con nosotros a Joseph Six de Chris Karam y Wyan Rivers de Reshkar Farms. Son dos productores de Kentucky. Yo estuve en uno de estos campos, estuve en la de Viven. Los invité porque ellos también visitaron Argentina hace unos 4 o 5 años, los dos, Joseph y Brian. Hoy vamos a tener un debate abierto sobre las operaciones agrícolas. No vamos a hacer una presentación, sino que vamos a conversar sobre lo que hacen, qué cultivos tienen, sus rindes, qué maquinaria utilizan. Sin más presentación, empecemos por Joseph. Joseph, te toca a vos. Yo soy Joseph Sisk. Soy productor de tercera generación en este campo. Quiere decir que soy propietario de este campo. Tengo 550 acres donde cultivo maíz, sojas y además cultivamos cáñamo. Esta es nuestra quinta cosecha de cáñamo. En el pasado también cultivábamos canola, ahora ya no. Tengo que compartir un par de cosas que me dijo Lucas, si tiene alguna pregunta más también. En general, según recuerdo de mi último viaje a Argentina, nosotros somos propietarios de nuestros equipos, casi por completo. Tenemos parte de los equipos que alquilamos, en particular las aplicaciones de fertilizadores se tercerizan, o sea, no lo hacemos nosotros, pero más allá de eso lo hacemos todos nosotros: preparación del suelo, siembra, cosecha, pulverización. Las personas que trabajan con nosotros en el campo lo usan utilizando mi propio equipo. Algo que es distinto: nuestra ventana de operaciones para mucho de lo que hacemos son mucho más pequeñas, más cortas de lo que hacemos en Argentina. Nosotros estamos de plantar todo nuestro maíz en 15 días. Nuestras hojas tratamos de plantarla directamente detrás del trigo en el verano y tratamos de hacerlo en 10 días operativos, 10 días prácticos. Nosotros tenemos muchas más capacidades con nuestra máquina que lo que tienen en Argentina, o necesitamos más capacidad con nuestras máquinas porque tenemos esta ventana de tiempo más pequeña. La ventana en Argentina de tiempo entre cosecha y siembra es distinta porque el clima es distinto en Argentina. Cuando el tiempo que nosotros tenemos para hacer las cosas, yo, bueno, hablo por mí, pero con Brian le pasa lo mismo. Tenemos una ventana de tiempo muy pequeña comparado con lo que vemos en Argentina. Por eso necesitamos usar muchos equipos por unidad de tierra. Algunas tecnologías que yo utilizo en mi campo en particular, nosotros estamos utilizando por completo la maquinaria RTK. Sí, tienen un GPS piloto. O sea, como tenemos estos GPS, estos elementos de agricultura de precisión, siempre vamos exactamente al mismo lugar. Nosotros hacemos labranza por franjas, todo, en la primavera. Ponemos
coberturas, cultivos de coberturas en otoño antes de la primavera. Y después hacemos labranza por franjas en el cultivo de cobertura para poder estar listos en la primavera. Como nosotros volvemos con la maquinaria al mismo lugar, no hay variedad de una hilera a otra, porque logramos volver al mismo punto. Nosotros empezamos con esta práctica hace 6 o 7 años y en este momento la usábamos un poco y ahora casi estamos trabajando al 100% de esta manera. Tenemos una sembradora HESP que nosotros tenemos, en lugar de tener, tenemos 2 sembradoras para los 25 acres más o menos de maíz, pero una sola sembradera para la soja. Y esto nos permite poderlo hacer así, utilizando velocidades de, por ejemplo, 7 millas o 7 millas y media por hora. Y esto nos permite manejar los costos por tiempo, porque para nosotros era muy costoso que configurar la sembradora para que pudiera seguir correctamente las franjas. Depende si estamos en una pendiente o en una curva, la sembradora necesita corregir su rumbo. O sea, utilizar esta maquinaria de precisión para nosotros significó un cambio muy importante. Nosotros empezamos a hacerlo en el año 2013. En el 2016 prácticamente ya lo implementamos. Fue un paso importante adelante que dimos. Yo sé que otra gente lo hace, pero hablo por mí. Para nosotros fue muy importante. Nos llevó mucho tiempo llegar a lograr eso. Fue muy costoso, pero era un compromiso que teníamos. No nos resultaba tan fácil abandonar las prácticas anteriores. Utilizamos control de hileras en nuestras sembradoras que tienen esa característica, ese feature para poder plantar en hilera. Nosotros primero sembramos en todo el campo y por último dejamos lo que va sembrado dentro de las hileras. Nosotros nos manejamos así con 150, 200 acres más o menos. Tenemos muchas hileras internas, digamos, muchas plantaciones en las hileras. Durante muchos años nosotros cometíamos el error de transitar por encima de las hileras después de que habían sido plantadas, después de que habían sido sembradas, pero ahora con esta maquinaria podemos evitarlo. Nosotros durante mucho tiempo sacábamos muestras de 2,5 acres. Entonces, después empezamos a identificar zonas para sacar muestras de zonas más grandes. Esto es más económico y además nos da una idea general de en qué condiciones está el campo y no tener tanta información distinta, porque a veces al sacar muestras de lugares más pequeños terminábamos con un montón de información que ni siquiera terminábamos de ver y algunas hasta las ignoramos, pero eso se cambió. Pero todavía seguimos trabajando con la dosis variable. Estableciste zonas en tu campo. Por ejemplo, para tu campo, ¿cuántas zonas? 3, 4, 6, 5. Depende, porque a veces
Aquí la geografía varía mucho porque a lo mejor en un campo tenemos una pendiente o una elevación de 6 o 7 pies y además tenemos diferencias en el tipo de suelo en cada lugar y, por ejemplo, la zona que tiene una buena capacidad de rinde la identificamos como una zona. Después hay otra zona que tiene mucha materia orgánica, o sea, tenemos en cuenta todas estas cosas, que es la topografía y nuestros mapas de rinde. Otra cosa que recuerdo de cuando estuve en Argentina es que eh, nosotros tenemos que aplicar, tenemos que encalar, tenemos que aplicar cal, porque nuestro pH baja mucho, o sea, cada 4 años tenemos que hacer un trabajo de enmienda calcárea. Lo hacemos con soluciones que preparamos. Nuestro fósforo acá es 30, 40 partes por millón y el potasio un 75%. Para mí es muy difícil terminar con más del 2% de materia orgánica porque hace mucho calor y el suelo es muy arcilloso y también es limoso. Así que todo el tiempo tratamos de modificar esto con siembra directa, con cultivos de cobertura o con labranza por franjas. Nosotros a diferencia de nuestros vecinos en Estados Unidos, más al norte, que tienen un porcentaje más alto de materia orgánica, nosotros utilizamos estiércol y distintos elementos para aumentar el contenido de materia orgánica. Regamos algo, nuestra napa freática es muy profunda. En general lo hacen del agua de superficie, con los arroyos. Nosotros usamos algo de eso en nuestro campo, pero podíamos cubrir solamente el 15% de mi campo y realmente no, como que no valía la pena. En mi campo en particular, nosotros nosotros somos propietarios del 25% de nuestra superficie cultivada. El resto es arrendado. Un 20% es arrendado. Tengo una señora mayor que la conozco de hace mucho tiempo, que le arriendo 4 acres, así que varían, pero en general la mayoría de las personas arriendan 50, 60 acres. Nosotros tenemos muchos propietarios. Eh, ¿Cuánto te tenés que alejar de tu campo? Eh, el, lu- el lugar más lejos que tengo campo, donde tengo cultivos, es 60 millas. Lo que mencionaste es esto de las instalaciones de almacenamiento de granos. ¿Vos tenés tu propio almacenamiento? No sé, esto hay que pasarlo a toneladas, pero tenemos 500, 600 bushels, 650 1000 bushels. ¿Y qué porcentaje de la cosecha total de un cultivo normal, si tenemos un rinde muy voluminoso, tenemos que trasladar mucho? Desde el año 2007 terminamos con una situación, el 2007, 2008, 2009, que el trigo, que es mi cultivo principal, empezamos a tener niveles bajos de base.
la base entre el precio publicado y el precio publicado hasta que llegaba al elevador, el trigo, había una brecha muy importante. Esto ocurrió durante 3 o 4 eh, años y bueno, y finalmente no nos resultó. Como yo les dije, nuestra ventana de operaciones es muy pequeña, muy breve. No tengo mucha gente que trabaja para mí, tengo solo 3 empleados. O sea, los 4, conmigo 4, estamos trabajando todo el tiempo. A nosotros nos conviene traer la cosecha acá y almacenarla y mantenerla todo el año, porque recién en invierno las podemos mandar al elevador. Brian seguramente va a confirmarle. Acá en Kentucky la gente como que triplica la cantidad de espacio de almacenaje de la que te estoy hablando. Brian, ¿quisieras vos describir un poco tu operación? Sí, seguro, no hay problema. Yo vivo al noreste de Chelsea. Hay muchas similitudes con lo que describió el colega, pero tiene mucha más tierra que yo. Recuerdo que cuando fuimos a la Argentina por primera vez, fuimos a ver el campo y veíamos esos suelos oscuros, ricos, esos campos tan extensos. No es algo que tengamos aquí. Los suelos que nosotros tenemos son más arcillosos, son más rojizos, no con ese color negro o oscuro que caracteriza los suelos de la Argentina. Aquí nos reímos y decimos que nos falta, digamos, la lluvia. Podemos pasar de cultivos muy buenos a muy malos prácticamente sin escalas. Soy primera generación de productores agrícolas. Empecé cuando salí de la secundaria hace 18 años. Hoy, este año, por ejemplo, entre trigo, soja y maíz, plantamos unas 100 acres. Hemos tratado de crecer agresivamente y estamos en un área donde sobre todo se dedican a la producción de ganado, de heno, no tanto de, digamos, cultivos en hileras. Hacemos rotación de soja, maíz y trigo. Y también estamos en un lugar único, porque el mercado es único. Estoy a unas 20 millas de, digamos, donde se utiliza el maíz. Lucas, seguramente vos, digamos, estarás familiarizado con esto. Todos saben que somos parte de esta zona. Gran parte del maíz que yo cultivo y que se cultiva en la zona se utiliza para producción. Y como todos los demás en el mundo, tratamos de hacer crecer los cultivos, por supuesto. A veces, digamos, la diferencia está dada por tratar de tener un abordaje sistémico. Joseph hablaba de cómo, digamos, trabaja él con, digamos, una importante dosis de, digamos, labranza por hileras. No es algo que sea fácil de hacer porque nosotros trabajamos en terrenos ondulados. Nosotros trabajamos 100% con siembra directa. A veces hacemos algo de labranza, pero como dijo Joseph, estamos en un clima en el que siempre tenemos bacterias aerobias, una gran cantidad de actividad en el suelo. Por ende, crear, digamos, un suelo que, digamos, desarrolla esa materia orgánica, a veces, digamos, nos resulta difícil. Tenemos gente que trabaja de dedicación completa, yo también. Tenemos
digamos, un área donde es difícil, digamos, conseguir gente para plantar trigo, maíz, soja. Y a veces es difícil también conseguir gente para la cosecha. Nosotros somos 100% dueños de nuestros equipos. Por ejemplo, en América del Sur, en Argentina, ustedes pensarán que somos ineficientes. Lo que pasa es que en cierta forma nosotros somos propios de nuestros equipos. Tenemos nuestras propias combinadas, por ejemplo. En ocasiones, si queremos, digamos, llegar a la primavera o al otoño, mejor dicho, tenemos que trabajar con siembra directa bastante antes. Y a lo mejor, digamos, en el medio del verano planteamos soja y las sembradoras, digamos, tienen que estar trabajando todo el tiempo. Se fue el sonido. En cuanto al terreno, como dije, yo envidié, digamos, lo que veía cuando estaba en la Argentina. Tenemos 86 terratenientes de los que arrendamos tierras y van desde los que tienen pequeñas superficies hasta grandes superficies. Digamos, y además los campos tienen formas muy irregulares. No tenemos campos que sean perfectamente cuadrados. Eso no es así, digamos. Muchas veces tenemos sembradoras de más de 24 hileras para el maíz. Y no soy tan tecnológico como Joseph. Sigo trabajando de forma más tradicional, pero con estos campos con formas irregulares, en general se planta un tercio al 40% de los campos. Esto es para darles una idea. Cuando empezamos a hacer rondas por el terreno, eso nos indica cuánto vamos a poder plantar. Una cosa de las que hablamos antes es que somos muy afortunados, digamos, algo que me parece que no existe en América del Sur, que es el seguro agrícola. Lucas ha estado visitando nuestro establecimiento. Hubo un grupo de argentinos bastante grande y les contábamos que, digamos, nosotros, digamos, sí trabajamos con el seguro agrícola y era importante explicarles qué es lo que hacemos. Me parece que hay una gran diferencia, digamos, porque nosotros estamos en un área más urbana, a diferencia de lo que pasa en la Argentina. Digamos, en la Argentina no hay una mezcla de lo urbano con lo, digamos, con los campos como pasa aquí, donde los límites son bastante menos, digamos, son bastante más difusos. Hay vecinos a veces que no saben qué hacemos o no entienden qué hacemos y por qué lo hacemos. Simple hablar de, digamos, por ejemplo, aquí en tecnología ven mucha gente, digamos, hay mucha actividad, pero cuando les hablamos y les mostramos los equipos que usamos, por qué tenemos que movernos, por ejemplo, como Joseph, nuestra base de operaciones, digamos, los hilos está en, digamos, en una zona muy limitada, en unos pocos kilómetros a la redonda. Todo tiene que volver, así que dedicamos mucho tiempo en los caminos. Y, digamos, perdón, tenemos algunas cosas lejos, y si bien tenemos que estar mucho en el camino, son, digamos, autopistas, no caminos vecinales o rurales como los de la Argentina. Por ejemplo, cuando trasladamos equipamiento, cuando uno empieza a hablar de la producción, de la agricultura y por qué hacemos las cosas, hay gente que piensa que, digamos, porque somos de Estados Unidos, actuamos de determinada manera, pero esto no es así. Tenemos que ponerle GPS a todo. De hecho, no creo que pudiéramos conducir un camión si no fuera con uno que es off-road. Obviamente, tratamos de hacer un control de tráfico, pero no lo que hace Joseph. Por ejemplo, con las pulverizadoras, etcétera. Digamos, no podemos detener el tráfico para que, digamos, se desplace un equipo. Otra cosa que hacemos
en el centro de Kentucky, donde está nuestro establecimiento, y es algo que no vimos en Argentina, son rocas. Tenemos dos tipos de rocas, las que encontramos en el terreno en general, pero también en los terrenos más productivos, donde hay cuevas, tenemos, digamos, rocas que, digamos, digamos, surgimiento natural de rocas. Y esto es parte del terreno y de lo que tenemos que tener en cuenta. Son manifestaciones naturales que se dan. Volviendo al seguro agrícola, en nuestro establecimiento le prestamos mucha atención y el seguro agrícola no funciona bien porque uno no lo contrata solo a base de lo que quiere para, digamos, garantizar sino, por ejemplo, teniendo en cuenta la producción de los últimos 5 años. Si yo empezara ahora, tendría que, digamos, por ejemplo, trabajar con rindes históricos. Históricamente era 75 bushels por acre y en ese caso tendría que contratar una póliza del 70% que me garantice esa. Entonces podemos decir que el seguro agrícola, digamos, haciéndolo así no me serviría, pero ahora todos los establecimientos en los Estados Unidos tienen este tipo de cobertura. Todos los establecimientos tienen un número de ID, un número de serie, y yo puedo hacer un seguimiento de los rindes históricos de esos establecimientos. La gran mayoría de los establecimientos trabajan con un, digamos, historial de producción promedio. En el caso de la soja, por ejemplo, son 50, 60 bushels y en nuestro caso 80, 90. Para darte una idea y para dar una idea al público, 100 bushels sería 6.700 kilos, 200 bushels sería 12,5 toneladas por hectárea, y después hablaste de 50, 60 bushels de soja por hectárea, eso sería de entre 3.000 y 4.000 toneladas, kilogramos se corrige por hectárea, para darle una idea al público que está escuchando. Bien. Gracias que hiciste las conversiones porque no me salen. El seguro agrícola funciona así. Podemos contratarlo en función de la producción pasada. Por ejemplo, una póliza al 80%. Haciendo un cálculo básico, si tenemos 200 bushels de rendimiento en este establecimiento y se basa en cada establecimiento, 200 bushels implicaría, digamos, comprar una póliza por el 80%, esto es que voy a garantizar con la póliza 160 bushels en lugar de 200. Por ejemplo, el mes de febrero el precio era 390 y pico. Eso me va a dar un ingreso, una protección de ingresos, mejor dicho, X cantidad de dólares por acre que garantizo a través del seguro agrícola. Me va a costar entre 20 y 30 dólares por acre. Y eso es lo que me va a costar. El gobierno federal, digamos, subsidia aparte de esto 50-60% del costo de la cobertura, dependiendo de lo que uno compre. Eso ayuda a que a nosotros como productores nos baje el costo y además nos brinda una red de seguridad. Es costoso llevar adelante un cultivo, entonces el seguro nos protege. ¿Qué pasa con la gestión, la administración y el asesoramiento? ¿De dónde obtenés asesoramiento para la administración de tu maíz, por ejemplo? ¿Contratás a un consultor para que te asesore? ¿Vas al USDA? ¿Vas a la universidad? Utilizamos bastante la universidad. Cada condado en nuestro estado
tiene un agente extensionista que es empleado de la universidad, que nos puede ayudar. Nosotros recurrimos bastante a ellos y también hay un foro de productores, así que lo utilizamos. Lo que a mí me impresionó en Argentina eh, es cómo había comunicación entre los productores. Eso no lo logramos en Kentucky. Joseph y yo somos el bicho raro porque nosotros sí estamos contactados todo el tiempo, pero en realidad no pasa eso de compartir información entre los productores. La, la mayor parte de los conocimientos e información que recibimos viene de la universidad. Recurrimos a la universidad. Y también tienen fabricantes de fertilizantes y de tractores que también les ofrecen mucho soporte. Sí, ofrecen mucho soporte, pero hay que tener cuidado porque es bastante difícil no encontrar información que no tenga ningún sesgo, porque en definitiva ellos tienen su interés. Nunca podemos decir que algo sea 100% recomendable. Em, Nosotros al mismo tiempo siempre tratamos de no tener ningún sesgo y de tratar de utilizar la información que se nos da de manera neutral. Por eso es preferible obtener información de la universidad, que sabemos que no hay ninguna influencia o de terceros. Por ejemplo, si tenés que utilizar un híbrido o un OGM o un híbrido para alimento animal, eh, ¿qué haces? ¿Llamás al semillero y le decís, te quiero comprar la semilla o primero te informás? Nosotros comparamos las marcas. Lo que pasa que muchas veces compramos el 100% de una determinada marca, de un determinado producto, porque bueno, se obtienen buenos descuentos comprando en cantidad. Pero en realidad no es que utilizamos una sola variedad de semillas o de alimentos. Por ejemplo, en maíz compramos distintas variedades de semillas. Lo mismo para la soja. El grado de madurez de las semillas que adquirimos no es siempre el mismo. 0,17, 4,9. También tenemos distintas variedades de soja que plantamos, pero eso es muy variable. Nuestros campos tienen aproximadamente 38 acres. Es bastante común de tener en un campo de 38 acres 5 o 6 variedades de cultivo. Muchas veces tratamos de buscar lo que más nos conviene. Quizá no es lo ideal, no es la elección perfecta, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor. Nosotros preferimos dividir y separar así para tener distintas variedades. Hemos dado con un sistema que para nosotros funciona, así que por eso seguimos trabajando. Y vos, Joseph, tenés un consultor que te asesora. Tenemos una empresa de donde contratamos los consultores para todo nuestro campo. Es alguien que conocemos desde hace muchos años y trabaja con nosotros desde hace 20 años. Y además, también utilizamos los datos de la Universidad de Kentucky. Pero para mí es importante, se ha vuelto importante. Yo tengo antecedentes en empresas químicas,
trabajé para una empresa química. Entonces, cuando empecé a trabajar como productor, que compré el campo, todo este asesoramiento lo hacía yo, consultaba agrónomos a veces, pero finalmente como que contraté y recurro a este grupo externo para hacerlo y para mí funciona muy bien porque me hace como apartarme un poco para no que estar tan involucrado en esas decisiones. Por supuesto que me interesa involucrarme a la hora de la siembra, pero de todas maneras siempre surge algún problema, algo que se hizo mal, algún error, y que tiene que ver con la selección de las variedades. Lamentablemente nosotros tenemos presión de maleza bastante importante y yo estoy seguro que si yo me hubiera tenido que arreglar solo para solucionar eso, no lo hubiera hecho tan bien como lo hacen estos grupos de asesores. Pero con respecto a la selección de variedades, utilizamos mucho los consejos y los expertos de la universidad. Ellos vienen a hacer monitoreo y a hacer visitas e inspección ocular al campo. Vienen año por medio, por ejemplo, para ver el campo. Perfecto. Tengo algunas preguntas del público. Para cultivos de coberturas, están preguntando cuál es el porcentaje en todos sus campos que están plantando todos los años cultivos de cobertura. En la que yo soy dueño o las arrendadas. En los últimos 2 años y este año durante el invierno tenemos trigo en medio acre. Después en la primavera lo cultivamos maíz y ahí casi el 100% es la mitad de la superficie y después el 100% tienen cultivos de cobertura. Trabajamos con rábanos o nabones. Nosotros trabajamos con un cultivo de cobertura que no nos trae problemas. Teníamos problema cuando cultivábamos canola porque utilizábamos brásica como cobertura y muchas veces teníamos problema de hongos, de la enfermedad de hongos, micosis. Y Ryan, ¿vos tenés cultivos de cobertura en tu campo? Sí, por supuesto. En parte, la mitad de nuestra producción de soja y parte en nuestro trigo de invierno. Pero bueno, Joseph lo ha dicho, no es tan sencillo el tema de los cultivos de cobertura porque hay que saber manejarlos. A veces tenemos que tener en cuenta las características del clima. En la primavera a veces no llegamos a tener temperaturas que puedan llegar a ser más altas. Nosotros somos propietarios de buena parte de nuestra tierra, pero arrendamos mucho. Pero las tierras arrendadas las trabajamos y las manejamos prácticamente como las tierras que son nuestras, no hay mucha diferencia. Nosotros tenemos muy buena relación con los arrendadores y nosotros trabajamos como si fuera nuestro propio campo. Nosotros si tenemos que invertir y que gastar dinero en los campos que son arrendados, por nuestro bien lo hacemos también.
a la hora de pensar en la fertilidad, en plantar un cultivo, no nos importa, no hay ninguna diferencia si el campo es nuestro o si es arrendados. Otra pregunta que tiene Cabien con respecto a buenas prácticas agronómicas. ¿Ustedes tienen algún programa en su región? ¿Un programa que les dé una idea de cuáles son las mejores o las buenas prácticas agronómicas? ¿Ustedes se conectan entre ustedes o implementan esto? Y si lo hacen, ¿les parece que esto es una opción para poder ponerle mejor precio a sus cultivos? En donde yo estoy, probablemente el caso de Brian es distinto. En donde estoy yo, no tengo mucha opción para cultivar calidad de premium sobre la base de mi práctica agrícola, porque todo mi cultivo, en particular el maíz, bueno, tenemos que cumplir con determinados criterios en nuestro contrato, pero en general no podemos llegar al nivel de premium por nuestras prácticas. Sí, lo que hacemos es recabar información sobre cuáles son las mejores prácticas y, como ya dije, en general viene de la universidad esto. En realidad nosotros no tenemos ninguna prácticas premium o no necesitamos cultivar algún cultivo, algún cereal que tenga calidad premium. Y para nosotros, algunas veces que tratamos de cultivar premium, el premium que obteníamos no era lo suficientemente bueno como para justificar el gasto, la inversión en esas mejores prácticas agronómicas. Yo no quisiera pensar que este es mi problema o el problema de Joseph. Es más bien un problema del suelo o un problema de los caracteres del cultivo. En realidad, la gente, los clientes eventuales no están dispuestos a pagar nada extra o pagar algún peso adicional, algún dólar adicional, porque le digamos que nuestros cultivos son premium. En realidad tampoco están dispuestos quizá a pagar más porque nosotros tenemos producción en siembra directa y nuestro estado fue uno de los primeros de adoptar la siembra directa. Tengo otra pregunta con respecto a la pulverización. ¿Ustedes tienen alguna, en cuanto a la cercanía de la aplicación de los agroquímicos, ustedes tienen alguna restricción con la distancia de las ciudades? Como personalmente no he recibido ninguna advertencia ni ninguna restricción. Sí, tuve algunos problemas con algunos productores vecinos, más eso que con la legislación. La mayoría de los productores tienen una acre y medio de maíz. Hace 2 campañas atrás tuvimos un problema con un productor vecino, no hubo necesidad de hacer ningún arreglo monetario. Tuve una instancia que un vecino me dijo que le había llegado la pulverización a su jardín. En el estado de Kentucky, que si uno venía implementando esa práctica agrícola antes de que el vecino se mudara a esa zona, no había que cambiar nada. La innovación, cuando sí es algo nuevo o es algo que se empieza a hacer después de que el vecino se mudó a esa zona, entonces ahí puede llegar a haber alguna restricción. La restricción tiene que ver con la maquinaria que se usa y los productos que se usa.
Por supuesto que yo podría aceptar restricciones si estoy haciendo algo que no es responsable. Nosotros tenemos unos cuantos vecinos más de lo que tiene Joseph, y algún problema hubo alguna vez, pero bueno, si el vecino que se queja es un buen vecino, nosotros tratamos de aceptar y de tener cuidado de que la próxima vez que pulvericemos no llegue a su campo. Nunca hemos tenido ningún reclamo formal. Si uno vive en la ciudad y no está demasiado contento con lo que hacen los productores que viven cerca, bueno, si te mudaste hace poco, fíjate, no es cuestión tampoco, porque el productor ya venía trabajando de esa manera. Hemos tenido algunas instancias, algunas situaciones cuando exterminábamos malezas que nos dicen o se quejan de que estamos exterminando pasto, por ejemplo. En algunos casos tuvimos que aceptar que nosotros éramos responsables, y en ese caso pagamos una multa de $100, por ejemplo. Pero en general, si uno es buen vecino y si tiene buenos vecinos, puede llegar a un acuerdo y puede llegar a entender al vecino. Simplemente en aras de la paz, ¿no? Y la armonía. Cuando llega la cosecha, falta poco. ¿Ustedes cuándo van a empezar a cosechar su maíz? Yo voy a empezar este fin de semana. Hubo un evento tropical, así que creo que probablemente el sábado o domingo de esta semana vamos a empezar a trabajar, y entonces la semana que viene ya vamos a empezar a cosechar el maíz. Nosotros sembramos trigo después de Yelsey. Nosotros vamos a empezar a esperar a tener listo el 46, el 50% para asegurarnos de que podemos tener un rinde interesante. ¿Cómo se manejan con el contenido de humedad? ¿18%, 16, 17%? Bueno, nunca funciona con el cálculo que hago. Si, por ejemplo, la última vez la medida de humedad que tuve fue 17% y me quedé conforme. En realidad no siempre funciona así de bien, ¿no? Y si no sé, si tengo que considerar el tema de la humedad en cada acre, no voy a cosechar nunca. Así que más o menos trato de ser generoso y condescendiente con el tema de contenido de humedad. Muchas veces hay pérdida cuando tenemos una cosecha o un cultivo de maíz que está demasiado seco. Yo pregunto porque nosotros, el caso es totalmente distinto. Nosotros cosechamos 20%, es muy alto de humedad para nosotros. O sea, tratamos de cosechar cuanto más seco está. Y muchas veces ya la embalamos y la enviamos directamente al puerto para su venta, así que por eso queremos que esté lo más seca posible. ¿Tienen alguna palabra, alguna reflexión final? No, yo solamente quisiera agradecer que me pidiera que hablara acá.
Argentina tiene muchísima actividad y lo está haciendo muy bien. Recuerdo que cuando estuve allí realmente me quedé impresionado con los trabajos de investigación que hacen en la universidad. Yo me acuerdo que cuando habían hecho un análisis del perfil de la capa cultivable, de la profundidad, yo les pregunté qué profundidad tienen y me dijeron, no sé, porque es tan profunda la capa arable que no te puedo decir. Realmente hay bastante diferencia entre lo que hacen ustedes en Argentina con lo que hacemos nosotros. Incluso el potencial de rinde también es muchísimo mayor que el nuestro. Y Brian, quisiera agradecerles. Siempre es muy bueno interactuar con vecinos. Nosotros tenemos mucho en común. Nosotros tenemos muchas veces una actividad de riesgo. Yo realmente estamos mirando qué es lo que hace uno al otro y la verdad que estamos contentos cuando al otro le va bien, aunque a veces me pongo un poco celoso, la verdad. Bueno, así que fue un placer estar con ustedes y saben que cuando quieran venir serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. Sabemos qué es lo que hacen, cómo viven y cómo llevan la agricultura.